Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno este tiempo de poder estar juntos, reunirnos de esta manera. Es una bendición. Quiero animarte a que te puedas escribir tu pedido de oración. Quiero animarte a que puedas mandar tu foto, ahí subirlo a las redes y compartirla con toda la iglesia, compartirla con nosotros. Vamos a esperar un ratito hasta que se estén conectando. Hoy hay una palabra de Dios para tu vida y creemos que Dios va a sorprenderte en esta semana como nunca antes. Así que te invitamos a que en familia, que puedas abrazar a los tuyos, a los que tenés al lado, a los que están con vos haciendo esta cuarentena. Creemos que el Señor va a hacer algo maravilloso. Así que este es un lindo tiempo de adoración, de alabanza, de oración y de palabra. Leía este versículo muy conocido, Salmo 30:11, que dice: tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile, me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Eso es lo que hace el Señor. Saben que la palabra cambiar significa transformación. Él me transformó, Él quitó mi tristeza y me vistió de alegría. Por eso creo que más allá de que el contexto, el salmista David estaba diciendo gracias por sanarme de una enfermedad, también tiene que ver con que Dios nos ayuda en nuestros sentimientos, en estas emociones que podemos estar teniendo en este tiempo. Y a pesar de las dificultades, ¿no? El salmista entendía y le daba gracias a Dios por esa confianza que en él tenía, ¿no? Y porque Dios nunca lo había dejado, nunca lo había fallado. Por eso hoy podemos entender y oramos para que en esta semana y en este tiempo Dios pueda enfocar nuestras emociones, Dios pueda enfocar nuestros estados de ánimo. Así que quiero orar por tu vida en esta hora para seguir en este tiempo tan precioso. Quiero pedir por aquellas cosas que vos has escrito en esta semana, lo que nos has compartido. Hay personas que están pasando un momento de tristeza, vamos a orar por vos, pero viste que recién este versículo que te regalé habla bien claro, ¿no? Él va a cambiar esa tristeza en alegría, Él va a cambiar esa angustia, esa preocupación en alegría, y Dios va a llenar tu casa de alegría. Así que quiero orar por vos para que seas enfocado, quiero orar por vos para que Él enfoque tus emociones en este tiempo. Padre, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por estar con nosotros, te doy gracias por cada testimonio que escuchamos en este tiempo de tu provisión, por cada testimonio que estamos escuchando en este tiempo de sanidad, Señor. Y sabemos, como dice este versículo, Señor, que tú cambias nuestra tristeza, nuestra angustia en gozo. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están escuchando. Oramos por cada necesidad. Oramos para que tú suplas en todo tiempo, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú no nos abandonas. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestro amparo, Dios mío. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada familia, Señor. Provee, prospera de manera especial en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y puedas disponer tu corazón para escuchar su palabra en esta noche. Te amamos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué buen momento hemos tenido hasta recién. Hemos escuchado una alabanza hermosa, un momento de alabanza poderosa. Intenso, extrañamos esos cultos poderosos, pero estamos acá de alguna manera haciendo lo mismo. Y bueno, acá estamos. Quiero, antes de seguir adelante con la palabra, anunciarte que vamos a estar orando. De las 9:30 hasta las 10:30 vamos a estar orando. Después de la reunión, esto va a terminar 8 menos cuarto más o menos, y de las 9:30 a las 10:30 vamos a tener un tiempo de oración como iglesia. Cada cual en su lugar, donde pueda, allí tomar un tiempo para poder conectarnos con Dios, para pedir acerca de las personas que se están conectando con nosotros a través de las redes, Facebook, Instagram, también el canal de YouTube, las necesidades, y también orar por las necesidades del país para que Dios
ponga su mano en este tiempo sobre cada persona para que traiga paz, para que pueda traer bendición en este tiempo de tanta dificultad. Y en estos tiempos en donde estamos viviendo situaciones incómodas, saber que Dios se está moviendo produce ánimo, produce fe, produce esperanza, porque de alguna manera Dios se está moviendo la mano del Señor con poder en los merenderos, en los comedores, allí en el parador. Tenemos testimonios, gente que se está acercando al Señor, gente que de alguna manera había dejado de venir a la iglesia y hoy se están conectando para darle su corazón al Señor y reconciliarse con aquel al que dio su vida por ellos. Por eso son tiempos especiales y tiempos de oportunidades. Yo creo que es un tiempo de oportunidad en donde no podemos dejar de predicar el Evangelio. El Evangelio es la salvación para el hombre. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y en este tiempo de tanta lucha necesitamos estar fortalecidos en nuestro ser interior y la manera que Dios utiliza es su palabra. Su palabra trae vida al corazón. Por eso la palabra, la oración, el hecho de estar juntos, el hecho de estar conectados y no solamente a través de las redes, sino conectados espiritualmente a través de la oración, como por ejemplo lo que vamos a hacer dentro de un rato. Así que antes de compartir la palabra, quería agradecerte también por todos aquellos que están siendo generosos en dar comida, alimento, para que nosotros podamos llevarlo a las personas que lo necesitan. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de dificultad, de apremios y de achicarse en un montón de cosas, pero sabemos que la generosidad abre puertas, que la generosidad trae bendición a la familia. Por eso, gracias de todo corazón. Y bueno, ahora sí hay una palabra que quiero compartir con vos, una reflexión. Estuve pensando durante todo este día en algo que venía a mi corazón y leyendo la palabra, recorriendo los evangelios, el libro de Samuel. Me quedé pegado con una palabra, o la palabra se me pegó en el corazón, de una historia hiper conocida en los evangelios. Allí Jesús en acción, Jesús moviéndose con todo. El capítulo 6 en el versículo 45, Jesús nos narra el evangelista una historia que es muy buena. Dice que Jesús está multiplicando la comida. Jesús multiplica panes, peces, la cosa es tremenda. En las manos de los discípulos se multiplica el alimento. Los discípulos no entienden absolutamente nada. Imagínate, ellos están viendo cosas que jamás habían visto. Ellos estaban con Jesús. De hecho, vamos a ver un poquito más allá del trasfondo, de dónde vienen. Pero qué interesante es que los discípulos están viendo todas estas cosas. Jesús los envía y dice: muchachos, vayan a la otra orilla. De repente caminan hacia la orilla donde estaban, se suben en una barca, empiezan la travesía y dice que Jesús se va a un monte a orar. Cuando Jesús está allí en el monte, los discípulos arrancan y de repente en el medio del mar les sorprende una tormenta. Dice que los vientos eran contrarios, que el mar se movía terriblemente y de repente Jesús está en otro lado. Cuando viene Jesús caminando por las aguas, los discípulos ven a Jesús. Cuando lo ven a Jesús, no distinguen que era Jesús y dicen: es un fantasma, es un fantasma. Entonces Jesús habla y dice: no teman, tengan ánimo, yo soy. Se sube Jesús a la barca de ellos y la tormenta queda calmada, ya no hay tormenta. Ahora, qué interesante es esto para nosotros. Piensen en el contexto, no solamente en el momento tormentoso. Piensen en el contexto. El contexto, como empieza el capítulo 6 de Tarea, lo podés leer todo. Empieza con un milagro. Jesús envía a sus muchachos a predicar la palabra a los 70 y los 70 vienen con gozo y dice que estaban haciendo milagros, señales, contentos. Le dicen a Jesús: no sabés, Jesús, hicimos de todo en tu nombre. Y Jesús le dice: yo veía a Satanás caer como rayo. Y qué tremendo es que cuando yo puedo hacer lo que Dios me pide, al que veré caer
es al mismísimo enemigo y mi vida será levantada. Pero qué tremendo también es entender lo que viene después, porque después de eso se entera la noticia de que Juan es encarcelado, pero pasan violentamente a una multiplicación de alimentos. Un milagro, jamás habían visto eso. Los discípulos estaban impresionados y de repente eso lo que estaban viendo en ese momento eran multitudes, más de 5.000 que recibían comida. Eran la salvación, la gente que empezaba a conocer al Señor como nunca. Imagínense las personas recibiendo milagros, recibiendo sanidad, recibiendo salvación y viendo milagros. Realmente era un momento de avivamiento, era un momento de un montón de cosas espirituales que estaban sorprendiendo no solamente a los discípulos, sino a la multitud que estaba allí. Personalmente es lo que uno siempre busca: multitudes, salvación, señales poderosas. Y de repente Jesús le dice a sus discípulos que se muevan, que se vayan, que vayan a la otra orilla. Y es interesante saber que Jesús se mueve. Y si Jesús se mueve, la iglesia tiene que moverse con Jesús. Si Dios se mueve en un tiempo, nosotros no nos podemos quedar. Si Jesús se mueve, yo me tengo que mover. Y este es el tiempo en donde Dios de alguna manera nos está moviendo. Ahora, los discípulos sabían lo que tenían que hacer y sabían a dónde tenían que ir. Dos cosas fundamentales en cualquier persona, dos cosas fundamentales en cualquier vida: saber hacia dónde voy y saber qué es lo que tengo que hacer. La pregunta es: ¿sabés hoy lo que tenés que hacer? ¿Sabes hoy dónde tenés que ir? Si hoy podemos enfrentar esos momentos en donde podemos entender las cosas que Jesús nos pide y hacerlas. Ir hacia el lugar donde Dios nos pide y ejecutar la palabra de Dios, eso traerá bendición a nuestra vida. Ahora, los discípulos saben dónde tienen que ir y saben lo que tienen que hacer. Quizás hoy nosotros deberíamos tomar alguna acción en nuestra familia, algo para transformar en nuestro hogar. Quizás hoy sea el momento de movernos en este tiempo donde podemos pensar, donde podemos evaluar, donde podemos orar. Evaluar y pensar acerca de un ministerio, de un llamado, de lo que Dios tiene para nuestra vida. Quizás en este tiempo poder empezar a palpitar, a crear, a soñar, a darle riendas sueltas a un sueño para luego en el momento ejecutarlo. No te olvides nunca dónde estaban los discípulos y lo que estaban recibiendo. En ese momento los discípulos, antes de estar en el mar, estaban viendo milagros, estaban recibiendo personas a montones, viendo lo que nunca antes estaban viendo. En otras palabras, ellos estaban siendo equipados. Jesús los envía y la tormenta llega. Ahora, qué tremendo que es que en un momento de tanta bendición pasara una tormenta en el instante. Y yo creo que es la realidad actual. De alguna manera hemos sido equipados. Durante tanto tiempo hemos visto señales, hemos visto milagros, hemos visto cómo personas se salvaban. Cuando veíamos los encuentros, esos encuentros poderosos en donde cientos de personas cambiaban. Hemos tenido bautismo de 200 personas, 180 personas. Veíamos a la gente ser transformada, los adictos dejar las adicciones. Las personas se reconciliaban en público con sus esposas, con sus hijos. Las drogas eran tiradas, los cambios eran tremendos. En ese momento no nos dábamos cuenta de que Dios estaba equipando nuestro corazón y de repente Jesús equipando a sus discípulos, mostrándole lo que hacía. En sus manos ocurrían los milagros, por sus manos la iglesia se movía en aquel momento. Y de repente una orden de Jesús: vayan para el otro lado, sabiendo lo que tienen que hacer, y la oscuridad, la tormenta, de la gloria a la tormenta. En un minuto, y de repente se encuentran en cuarentena, en un momento oscuro. Dice la Biblia en el relato en el 6:45, la oscuridad de la noche. Una noche oscura, tiempo difícil. Dice que los vientos eran contrarios, quitándole las fuerzas, sacándole las fuerzas. La tormenta de repente movía todo. Impresionante es saber que Jesús llega a ese momento. Y cuando llegan,
Llegan y dice que lo confunden con un fantasma. La realidad es que Jesús se presenta en medio de la oscuridad. Una de las cosas que me gusta pensar de este pasaje es que Jesús nunca se desentendió de la gente que Él había enviado. Jamás se desentendió de ellos porque Jesús siempre supo dónde estaban. Y yo quiero decirte en esta hora que Jesús sabe dónde vos estás. Quizás en este momento te encontrás en un momento oscuro, donde los vientos son contrarios, donde dice que remaban contra los vientos contrarios. Yo quiero decirte que Jesús sabe dónde estás, sabe que la situación es difícil, sabe que la cosa está brava, sabe que los vientos sacuden la barca, pero también quiero decirte que Jesús está llegando y que Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó es increíble porque se muestra y los discípulos, es interesante, porque los discípulos ven y no saben si es un fantasma o es Jesús. Claro, porque los discípulos eran personas que sabían claramente del mar y no había chance de que un ser humano camine sobre el agua. O era un fantasma o no sé quién era, porque ningún hombre camina por las aguas. Y de repente era Jesús. ¿Y por qué se muestra? Porque Jesús llega cuando nadie puede llegar y Jesús llega como nadie puede llegar. Y Jesús llegó a ese lugar. Jesús llegó cuando menos lo esperaban, cuando ya no había expectativas ni siquiera de vida. Allí llegó Jesús y llegó para cambiarlo todo, llegó para transformarlo todo. Jesús llega y me gusta porque en el medio de la tormenta Jesús siempre quiere mostrarse. Quizás hoy en esta tormenta es cuando más claro puedas ver a Jesús. Quizás en esta tormenta no lo reconozcas, pero Él es. Él está. Jesús dijo, yo soy. Tengan ánimo, no teman, porque yo estoy aquí. Jesús está en medio de la tormenta. Jesús no te deja en esta tormenta. Jesús se acerca en la tormenta, porque no había nadie, pero Jesús estaba. Y cuando no hay nadie, Jesús siempre llega. Por eso en esta hora yo pensaba y meditaba en que Jesús quiere presentarse. Y te diste cuenta que cuando Jesús se presentó, cuando la presencia de Dios llegó a esa tormenta, ¿te diste cuenta que ninguno más miró la tormenta? ¿Te diste cuenta que cuando Jesús llegó, ya todos los ojos de la gente estaba puesta en Jesús? Esos muchachos que hace un minuto estaban remando, tenían miedo de morir, tenían miedo a todo, ya no tenían más miedo a morir. O por lo menos habían quitado sus ojos de la tormenta y ya lo tenían puestos en Jesús. Qué impresionante es hoy poner los ojos en Jesús. ¿Te diste cuenta que si ponemos los ojos en Jesús tenemos el 50% del problema resuelto? Todavía la tormenta seguía. Ellos estaban dilucidando de alguna manera si era un fantasma o era Jesús, pero ahora los ojos de todos estaban puestos en Jesús y la tormenta había quedado en un segundo plano. Siempre cuando Jesús es primero, lo demás queda atrás. Siempre cuando Jesús es primero, los demás son de palo. Por eso en esta hora yo vengo a decirte, es hora de mirar a Jesús, es hora de buscar a Jesús aún en medio de la tormenta. La palabra llegó y le dijo a Pedro, ten ánimo, yo soy, no temas. Hay algo que me impactó en esta palabra y es que los discípulos comenzaron a clamar. Hay algo interesante en el clamor. Hay algo interesante en buscar al Señor. Hay algo interesante en el clamor. ¿Qué es clamar? ¿Qué es orar? Orar es buscar fortaleza donde no estaba. Es hallar coraje donde faltaba. Es hallar esperanza donde no había. Necesitamos clamar. ¿Qué es orar? Es pararse delante del Dios que nos habló en los evangelios. Orar es la conexión más profunda que de alguna manera expresa mi fe y la eleva a otro nivel. Cuando yo estoy orando, estoy clamando y estoy diciendo, Señor, yo tengo fe de que tú vas a obrar. La palabra dice que Jesús se presentó, ellos empezaron a clamar y cuando clamaron Jesús se hizo presente. Yo quiero decirte que la bonanza se hizo. Hoy son días para ver su gloria. Hoy son días para ver su poder. Yo creo que el Dios del cielo está acercándose a nuestro corazón. Quiero orar. Quiero pedirle al Señor por tu vida, por tu corazón.
Quiero orar específicamente en esta noche por aquellos que están solos en una casa. Conozco personas hoy que están en la soledad como estaban los discípulos en soledad. Hay personas que están en una pieza, en un departamento, solos, sin familia. Qué bueno es tener familia. Hay otros que no la tienen. Vos que tenés a tu familia al lado y que tenés a algún familiar que no conoce a Jesús. Hoy podés decirle: Jesús, vení a mi corazón, cambia mi vida. Cuando Jesús llegó, la tormenta paró. La Biblia dice en otro texto, en Mateo capítulo 14, que sobre una tormenta en donde Jesús llegó de la misma manera caminando por el agua, que es el mismo relato. Jesús llamó a Pedro y Pedro caminó por el agua. La tormenta era brava, pero Pedro caminó por encima de la tormenta. Hoy con Jesús podemos pasar por encima de esta tormenta. Jesús puede hacer que vos camines donde nadie puede caminar. Por eso es hora de recibir a Jesús. Es hora de caminar con Jesús aún en la tormenta. Jesús y Pedro caminaron juntos por donde nadie podía caminar. Hoy podemos caminar y andar por donde nadie puede caminar, porque Dios está con nosotros. Yo quiero en esta hora decirte: Señor, vení al corazón, vení a nuestras vidas, llenanos de tu Espíritu. Necesitamos tu presencia. Ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos y le puedas invitar a Jesús a vivir a tu corazón. Caminar en los tiempos difíciles con Jesús tomado de la mano es una gran ventaja, porque la tormenta la paró Él. Él tiene poder para parar tormentas. Yo no sé cuál es la tormenta de tu vida hoy, pero sí sé que Jesús lo hizo antes y lo puede hacer ahora. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te necesito, te recibo en mi corazón y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Moriste por todos mis pecados y yo recibo tu perdón y tu salvación. Amén. Quiero orar antes de terminar por las personas que están en soledad y por tu familia también, para que Dios, allí donde estás, puedas recibir el toque poderoso de Dios. Dios te ama profundamente, sabe dónde estás. Los discípulos estaban en una gran tormenta y Jesús sabía dónde estaban, y porque sabía dónde estaban, llegó para rescatarlos. Él está pronto, Él está viniendo. Su gloria está inundando tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, inunda con tu presencia cada hogar, cada casa, cada pieza, cada departamento, cada lugar en donde haya un hijo tuyo en esta hora orando, clamando por tu presencia. Señor, en este momento puedan sentir el abrazo poderoso tuyo, amándoles, guiándoles, cuidándoles. Espíritu Santo, mueve tu mano como nunca antes la has movido. Señor, tú te acercaste a los discípulos, detuviste la tormenta. Señor, oramos para que esta tormenta pare también. Clamamos, Señor, Espíritu Santo, para que esta tormenta pare. Oramos por nuestra nación. Oramos por nuestro país, por cada persona que está pasando dificultades financieras, por cada persona que está pasando por dificultades económicas, por dificultades de salud, por aquellos que han sido afectados por este virus. Señor, en esta hora pedimos tu bendición. Te damos gracias. Amén. Gracias por haber estado aquí en esta reunión, haberte conectado. Te amo con todo mi corazón, Iglesia Nueva Generación. Son unos campeones, son unas personas increíbles. Los veo actuar, los veo orar, los veo cómo se preocupan. Y hermanos queridos, vamos para adelante porque lo que viene es mejor. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día jueves en otra reunión tremenda.